Bien, nuevamente estamos frente a usted para poder traer otro tema. Hoy día vamos a hacer una reflexión sobre una situación que hemos titulado con relación a la persona, es decir, a usted y a mí, o a cualquier otra persona, hombre o mujer. Nosotros tenemos lo que se denominan personalidades que nos caracterizan y que nos hacen diferentes unos a otros. Sin embargo, hay un conjunto de actitudes, formas de ver, formas de sentir y formas de actuar que muchas veces la sociedad o quien está cerca de nosotros, ya sea en el hogar, en el trabajo, también en la iglesia, nos clasifican o los clasifican como una persona que tiene una personalidad, y vamos a emplear aquí un término moderno, tóxico o complicada. Sí, señora, sí, señor, existen personas que tienen una personalidad que dista un poco de ser distinta al común de las personas y que se identifican como complicadas o problemáticas, o más bien dicho, tóxicas, en la medida en que tienen un comportamiento que no es muy esperado ni muy deseado. La cita bíblica que vamos a utilizar para poder desarrollar este tema va a ser aquella que aparece y que nos sirve de inspiración para poder tratar esta problemática no deseada por nadie, y vamos a ver que también menos por aquellas personas que evidencian este tipo de personalidades. Y vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta conferencia de que existen pormenores que no hacen que una persona con este tipo de características sea una persona feliz en el sentido normal o común de las personas. La cita bíblica está ubicada en Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. De estos versículos vamos a sacar algunas inspiraciones o ideas que nos van a permitir poder ir describiendo las características del hombre o la mujer tóxica o complicada y cuáles son los alcances que esto trae y las consecuencias también que esto acarrea a la luz del Evangelio. Pues bien, a partir de este texto de la Biblia o palabra de Dios, vamos a conversar, como dije, sobre un problema que es muy dañino para la convivencia humana. En el diario vivir surge una o varias circunstancias que hace que cierto tipo de hombres y mujeres convertidos e inconversos, que les hace creer firmemente que es motivo para asumir una actitud de indiferencia, malos deseos, riñas, insultos, malas palabras hacia otros. Es decir, esta circunstancia es un problema que ellos sienten que los ha hecho volverse o ser de esta manera. Esto es grave en el plano de la convivencia social. Se producen rupturas entre amigos, entre parientes, y aún al interior de la familia se producen separaciones y que terminan muchas veces en divorcios, con consecuencias no deseadas, e incluso en algunos casos se llegan a actos con consecuencias trágicas, como pueden ser suicidios y homicidios. Y utilizando un término nuevo, inclusivo, como dicen algunos, femicidio. En realidad, cuando se habla de homicidio, se habla del género humano, no se está dejando de lado a las mujeres. Pero sigamos.
Este hecho que afecta a las personas, es decir, ser una persona tóxica o complicada, se viene a instalar en forma pertinaz en esta persona, hombre o mujer. Y una vez allí, como veremos más adelante, cuesta mucho derrotarla. ¿De qué hablaremos? Pues bien, como dice el versículo 15 antes leído, de la amargura que genera la personalidad tóxica. Es decir, de la amargura se genera la personalidad tóxica. ¿Quién es esta personalidad tóxica o amargada? Es una persona hostil, muy difícil de tratar, siempre está a la defensiva, hostil, cáustica, o sea, es decir, sus palabras, lejos muchas veces de ser una invitación a la cordialidad, son una invitación a alejarse de la persona. Indiferente, criticona, es ella la única que sabe cómo hacer las cosas o a la luz de sus ojos y de sus razonamientos, las cosas solamente están bien. Por eso es criticona, llena de enojo, salta con mucha facilidad, es decir, grita, se enoja, hace una serie de movimientos que, lejos de ser cordial, son muy hostiles. También las hay aquellas que también son tóxicas y también son amargadas. Hay aquellas que son muy sensibles. Se puede quebrar con facilidad y muchas veces rompen en llanto. También hay otras que son aquellas que al observarlas se ven aparentemente tranquilas. Son las que no participan activamente en nada, rechazando con acidez despectiva cualquier compromiso. En honor a la verdad, nadie se encuentra liberado de caer en el problema de la amargura y toxicidad, ¿verdad? Regresando a nuestro texto base de Hebreos 12, allí se nos ilustra que hay una raíz de la amargura, es decir, que existe algo que la causa y que entorpece la vida del creyente o de aquel que quiere acercarse a Dios. Ahora bien, la raíz está en que la persona tóxica o amargada ha sido herida en lo más profundo de su ser, según su propia sensibilidad. La vida le ha dado un golpe fuerte por medio de alguien o algo y como resultado su existencia en un aspecto muy importante no ha sido lo que esperaba o quería que fuese. O sencillamente venía muy bien, todo de la felicidad, ocurre un elemento que la hiere y eso que traía en su vida con un training de felicidad y de aceptación ha desaparecido. Y se siente muy herida, se siente también traicionada, por decirlo de una manera. De ahí que sienta esa rabia pertinaz y constante hacia él o la responsable, que es y la responsable no la perdona a esa persona. Y eso hace de que su actitud vaya muchas veces en contra de su prójimo, de la gente que está más cercana, de la sociedad, de la iglesia, se aleja de la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia, o sencillamente se disgusta hasta con el propio Señor. Veamos ahora otro pasaje de los Evangelios. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí está en este versículo que hemos citado, haciendo referencia a la actitud que debemos tener los maridos hacia nuestras esposas. Y no olviden que el Señor Jesucristo, como ya hemos dicho en el estudio anterior, es el esposo y la iglesia es la esposa. El Señor Jesucristo es un ejemplo de mansedumbre, de paz, de tranquilidad, de benignidad,
Y nosotros los seres humanos, nosotros los hombres y también las mujeres, tendemos muchas veces a ser un gran gestor de asperezas. Esta condición de aspereza con la que muchas personas han sido tratadas, y es muy común en los maridos con el trato hacia sus mujeres, a pesar, como ya dijimos, que el Señor nos manda a que las amemos y tratemos con delicadeza, pero cuando no es así, una de las causas de la amargura tóxica de muchas mujeres y también de muchos hombres existe en el trato áspero que hay entre el uno para con el otro. A veces también la ofensa puede haber ocurrido sin que el ofensor o la ofensora se haya dado cuenta. Como por ejemplo, no haber saludado. ¿Se ha fijado que algunas veces hay personas que se molestan y que se cree que ni siquiera me saluda? O prestado atención a alguien. O no puede haber existido sencillamente la ofensa y la persona ofendida le pareció que fue así. La persona que se siente amargada se ha transformado en un hombre o una mujer enferma. O cuando menos anormal, ya dijimos agresiva, salta por cualquier cosa, ven todos a alguien que le quiere agredir, usa un vocabulario hiriente, grita, con rapidez se transforma en una persona iracunda y colérica. No atiende a ninguna otra razón que no sea a la suya propia. Se transforma en lo más importante para sí misma, exhibiendo un ego colosal. Por otra parte, guarda en su interior la ofensa. Y a la persona que cree que la ha ofendido, no se olvida, la tiene constantemente en su mente. Se alimenta la amargura y la toxicidad del rostro y de la ofensa que cree o que se le hizo por la persona que ha sido la que ha generado esta toxicidad o amargura. Y está siempre maquinando alguna ofensa o acto que hiera a esa persona. Termina sintiendo cierto gozo o alegría vengativa cuando busca una acción, una palabra o un gesto que hace que esa persona a la cual ella cree que la ha ofendido puede hacérselo. Para poder justificar su estado de ánimo, porque una persona tóxica o una persona que sea amarga, que esté con un sentido de amargura, muchas veces le puede llamar la atención a ella misma o a la gente que está a su alrededor del porqué de esa conducta. Pero para poder justificar su estado de ánimo, siempre anda buscando alguna nueva situación que le permita reafirmar su estado de amargura. Es decir, observa a la persona del agravio y comienza a encontrar con mucha facilidad alguna nueva falta. Todos tenemos falta. Usted, yo, todo el mundo. Porque no somos perfectos. Es cosa que usted empieza a buscar. Y así entonces afirma su estado de amargura, pues llega el momento en que pasa a ser esta su nueva forma de vivir, es decir, tóxica y una persona amargada. Y enfrenta las relaciones sociales en el trabajo e incluso en la iglesia. Aquí no se salva nadie, como dije, primeramente quien la ofendió, que es su principal blanco. Pero si sus hijos, amigos, parientes e incluso sus padres han cometido un error, según esta persona tóxica y amargada, no titubea en atacarlos con plena virulencia, no importando que con ello está ofendiendo o hiriendo a quien ama de igual o peor manera como ella se imagina que la trataron. Fíjese que una persona tóxica y amargada sabe cómo hacer que otros se sientan mal y que la agredan. Lo planifica, ya que conoce por su propia experiencia cómo hacer sentir mal a otro. Y se goza internamente con ello, ya que lo ve como un logro personal. O como una acción que mitiga su propio dolor interno.
y se justifica a sí mismo o a sí misma por ser alguien tóxico, agresivo y poco tolerante. Estas personas no se reconocen a sí mismas como una persona tóxica y amargada, ni tolera que la clasifiquen así. No obstante, se siente muy bien con ser así. Cuando estamos tóxicamente amargados nos hacemos nosotros mismos daño y contagiamos a seres queridos con ello. La amargura en nosotros genera problemas de la mente. Por eso decimos que es una persona enferma, como depresión, insomnio, angustia. Hay personas que constantemente, estas personas tóxicas o amargadas, constantemente sufren de cefaleas, o sea, constantes dolores de cabeza. Sabido es también que las preocupaciones detonan enfermedades físicas, pues bajan las defensas. Estas personas tóxicas y amargadas siempre se están quejando por alguna dolencia. Pasan muchas veces a un estado de hipocondría. Déjenme decirles, estimados que me escuchan y que me ven, que como antídoto eficaz es mucho mejor dar paso al amor. Que ese sentimiento de odio o dolor que creemos que alguien nos infligió, pues si tóxicamente alimentamos un sentimiento agresivo hacia esa persona, así no podremos ser felices, ni disfrutar, ni en la familia, ni en el trabajo, e inclusive en mis vacaciones, pues tengo en mi mente constantemente el hecho y a la persona por la que siento una especie de odio, o cuando menos rabia, más aún cuando no se quiere reconocer este hecho, es decir, cuando la persona no quiere reconocer que se ha convertido en una persona amargada, tóxica, que vive de ese estado de ánimo que a la larga le generan enfermedades. Recordemos que estos malos y dañinos pensamientos no hacen mucho daño y nos alejan del amor del Señor y su palabra. Más cuando en Hebreos 12:14 nos manda el Señor: seguid la paz con todos. ¿Será que usted ha interpretado mal cuando el Señor nos dice seguir la paz con todo? ¿Será con todo menos con aquel que yo creo que me cae mal y que me hizo algo y que no lo perdono porque a mí nadie me hace eso, y cae en una amargura pertinaz y un estado tóxico que no lo deja ser feliz? Repito, en Hebreos 12:14 nos manda seguid la paz con todos y la santidad. La santidad es apartado de pecado, son los frutos del Espíritu. A través de la santidad se consigue la paz, la benignidad, la paciencia, etc. Dice que sin esta condición, sin la cual dice este versículo, nadie verá a Dios. Claro, pues una persona así no estará dispuesta a entregarle su vida al Señor. No podrá recibir en su mente y en su corazón al Señor Jesucristo y a este crucificado para, por fe en la muerte en la cruz, tener perdón de pecados. Y si es un convertido, porque existen personas convertidas que son tóxicas y amargadas, no tendrá y no podrá llevar a otros inconversos al Evangelio o predicarles el Evangelio, pues una persona necesita una condición especial de ser hombre de Dios, que es irradiar amor y evidenciarlo, y a una persona tóxica es ruda, indiferente y agresiva, y esto está en su personalidad. Ahora en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, usted dirá, bueno,
La ira es cuando uno siente enojo. ¿Y será correcto? Veamos. Dijimos en un comienzo que la conducta tóxica o amargada surgió de un agravio o una acción cometida contra esa persona y que le afectó profundamente. Pues bien, este versículo nos dice airaos, es decir, enojémonos, pero no pequéis, es decir, que este enojo no nos haga agredir, hacer sentir mal, ignorar, herir al ofensor. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no podemos estar por siempre enojados con esta persona. Ahora, ¿qué tiene que ver con la ira? Ya, es cierto, una persona me hirió profundamente. Debo enojarme porque me molestó, porque me sintió en lo profundo de mi corazón. Y siento rabia, siento pena, siento ganas de agarrar una parte de una pared y hacer la tira, pero no lo voy a hacer. Ese enojo va a ser producto del agravio, pero no voy a pecar al hacer sentir sobre la persona que me agravió, hacerlo sentir mal, ignorarlo, herirlo, de tal manera de hacerlo sentir mal y tenerlo constantemente en mi mente para poder estar presta cada vez que lo veo y tengo la ocasión, hacerlo sentir mal, es decir, vengarme. Cuando nos mantenemos en una actitud de toxicidad, de amargura y de enojo, fíjese usted que no somos nosotros los que estamos actuando, es Satanás quien actúa en nosotros. Nos apartamos de la palabra del Señor y del amoroso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Repito, es una actitud de toxicidad y enojo, es Satanás quien actúa en nosotros, por ello nos dice que no debemos prolongarlo. No se ponga el sol vuestro enojo, sobre vuestro enojo. Vámonos ahora a los versículos de Efesios 31 y 32 de este capítulo 4 de Efesios y sabremos cuál debiera ser nuestra conducta para no dar paso a la toxicidad y con todo lo que la amargura trae. 31. Quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia sean quitadas de vosotros y toda malicia. Fíjense que cuando nosotros nos enojamos no nos damos cuenta, cuando nuestra cara se transforma, demuestra una ira, una furia, las voces, nos levantamos la voz, gritamos, maldecimos, decimos improperios, garabatos, que todo eso, dice, sea quitado de vosotros y toda malicia, porque cuando uno está enojado con alguien y se pone tóxico, amargado, dice, que te vaya mal, deseo que nunca más puedas estar frente a mi presencia o estar gozando de una condición en la cual uno considera que esa persona es feliz. Y en el 32 dice, antes, sed los unos con los otros, aun con la persona que me agredió, los unos con los otros benignos, o sea, buenos, benignos, misericordiosos, o sea, perdonadores, llenos de perdón, de calidez, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, los unos a los otros. La que fue agredida o agredido, en vez de sentirse con amargura, por eso una gente amarga o tóxica, dice, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Sí, el Señor Jesucristo pagó por nosotros para que Dios Padre pasara por alto todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo hizo porque nos amó. Yo amo al Señor porque Él me amó primero y se entregó por mí. Usted que no ha recibido al Señor en su corazón, dígale, Señor, gracias por morir por mí.
Yo creo que tú moriste en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí y, y le digo a Dios Padre, perdóname en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi mente y en mi corazón. Por eso que el versículo 32, leámonos de nuevo, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y luego, en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es paz. En el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Su sangre preciosa derramada en la cruz fue un bálsamo a los ojos de su Padre, quien descargó la ira que debía haber descargado en nosotros, en ese hombre, porque el Señor Jesucristo se hizo hombre por nosotros y murió en la cruz. Resucitó para que usted y yo seamos hijos de Dios, libres de la ira, no para que seamos y vivamos como un hombre y una mujer amargada, tóxica, que vivamos pendiente de una ofensa que se nos infirió o que creemos que se nos infirió, no dando paso en nuestra dureza de corazón al perdón, a la restauración de la convivencia y a una mente sana y no enferma. Es muy difícil, señora, señor, estimado hermano o hermana que me está escuchando, reconocer porque la persona tóxica y amargada se justifica siempre a sí misma. Cree que su razonamiento es correcto, pero siente rabia, siente placer cuando agrede a alguien, salta por cualquier situación, cree que una persona en particular le ha inferido mucho daño y que no la puede ver y no la puede tolerar, piensa que todo el mundo está en contra suya, cree que nadie tiene derecho a decirle absolutamente nada y que solamente usted puede corregir, redarguir, gritar, insultar, porque cree que está en su justo derecho. Usted tiene problemas. Usted es una persona tóxica. Usted es una persona amargada. Nosotros los creyentes debemos aprender a vivir con dolor, pero a vivir con alegría, porque el Señor está con nosotros. Siempre el Señor nos da la esperanza de una mejor vida. Sin embargo, la persona que ha caído en un plano de toxicidad y de amargura, piensa que la soledad es lo más grande para ella. Piensa que el hecho de no cumplir con los mandamientos del Señor, cumplir con su rol de madre, de hermana, de esposa, o de esposo, o de hermano, etc., hijo, hija, nieto o nieta, cumplirlas con amor, con paciencia, con benignidad, con tolerancia, no con acidez, no con amargura, no con agravios, no estamos cumpliéndolo con el Señor, quiere para nosotros. Se ha convertido en una persona tóxica, en una persona muy amargada, y eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que usted se libere de esos lazos de Satanás que la hacen actuar lejos de lo que es la voluntad del Señor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como siempre, termina estas breves conferencias que ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo con el Señor le bendiga y al mismo tiempo le dice: si este programa o conferencia le ha sido de utilidad para usted, compártalo con un ser querido y suscríbase para que así usted pueda tener a su alcance otros estudios o conferencias como esta.
Que la paz del Señor sea con ustedes. Muchas gracias.